La inflación en Europa se acelera y el euro cae ante el rublo. Las perspectivas económicas para los aliados de Washington en Europa empeoran con el pasar de las horas, desmejorando la calidad de vida de sus habitantes, que ya ven al llamado estado de bienestar como una cosa del pasado. Y es que las sanciones económicas y los boicots comerciales contra los productos y materias primas de Siberia han trastocado los mercados y las cadenas de suministros, disparando los precios de todos los insumos básicos y la energía, mientras que el euro se devalúa, deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, creando un caldo de cultivo para protestas, estallidos sociales, derrotas electorales y cambios políticos en el viejo continente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Europeos pagan un alto precio por las sanciones. La inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo es el principal tributo que están pagando los pueblos de Europa por las represalias y bloqueos comerciales decretados tras el estallido bélico en Europa del Este. La inflación anual en 19 países de la eurozona se aceleró hasta alcanzar el 7,4%, desde el 5,9% durante el mes de marzo. Según datos de la Oficina de Estadísticas Comunitaria Eurostat, un alza de 1,5 puntos porcentuales comparado con el mes de febrero. Durante el mes anterior, los precios al consumidor en la zona del euro, según la estimación final del ente oficial comunitario, escalaron hasta alcanzar un 2,4%, mientras que la estimación preliminar había sido calculada en un 2,5%. Al propio tiempo, la inflación anual subyacente en los países de la Unión Europea se aceleró a 2,9% desde el 2,7% del mes anterior, mientras que la estimación preliminar pronostica que la aceleración alcanzará el 3%. Durante marzo de este mes, al igual que en los meses anteriores, la mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro procedió de la energía, equivalente a 4,36 puntos porcentuales. La escalada de los precios de los metales es el segundo mayor factor. La Oficina de Estadística Europea también reportó que el índice de inflación en la zona euro llegó a un máximo en marzo de 7,5% interanual, cifra que representa el nivel más alto registrado por la oficina desde que empezó a medir los precios al consumidor para la zona euro en 1997. La instancia, por igual, determinó que las tarifas de la energía aumentaron 44,7% interanual en marzo, tras la brutal alza del 32% en febrero, un incremento que hizo que todos los componentes del índice se vieran fuertemente impactados. También se observaron aumentos de precios anuales más moderados en los servicios, que escalaron en 1,12%. Alimentos, alcohol y tabaco con 1,07% y los bienes industriales no energéticos que se incrementaron en un 0,90%. En este contexto, el periódico británico Financial Times destacó que muchas empresas europeas no podrán indexar los salarios de sus empleados para que el crecimiento de sus ingresos coincida con el nivel de inflación, haciendo imposible impedir el deterioro de su poder adquisitivo. En países como Alemania, Francia, España e Italia, sus gobiernos están tratando de suavizar la escalada inflacionaria mediante la reducción de los precios de combustible y de la energía en los hogares pobres, mientras que en algunos países también planean aumentar el salario mínimo. Durante los últimos 3 meses del año pasado, los salarios nominales por hora en la zona del euro aumentaron en un 1,5% interanual, un ritmo que resulta mucho más lento que la inflación, que se aceleró un 4,6% en el mismo periodo. Paralelo al acelerado deterioro del valor de compra del euro y por tanto de los salarios, la moneda única europea también ha ido perdiendo terreno frente al rublo, cayendo su precio esta semana a 80 rublos, su valor mínimo desde el 8 de abril, según los datos oficiales.
Esto a pesar de que el Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y los países de la Unión Europea, capitaneados por el gobierno estadounidense, impusieron severas sanciones al país exsoviético en febrero contra sectores clave del comercio, finanzas, energía, exportaciones, aviación y espacio. Según la base de datos Castellium, apuntó que desde mediados de febrero pasado, y sobre todo luego del inicio de los combates a gran escala en la Europa Oriental, fueron activadas más de 6.800 medidas restrictivas contra la economía del país que tiene el rublo como divisa. Desde el mínimo histórico alcanzado el 10 de marzo, cuando la moneda llegó a depreciarse tanto que valía casi lo mismo que la moneda virtual del videojuego Roblox, el rublo ha ido ganando espacios frente al dólar y al euro, hasta equiparar su valor previo a la crisis. Desde esa fecha, el rublo se recuperó en más de un 26% frente a los dos principales metálicos occidentales, tras las medidas anticrisis introducidas por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas del país exsoviético para fortalecer su divisa. La máxima autoridad monetaria de esa nación restringió severamente la salida de capital en respuesta a las sanciones, ordenando a los exportadores a vender el 80% de sus ganancias en divisas, una medida que elevó la tasa clave a un récord del 20% anual. Además, la abrupta caída de la demanda de la divisa por parte de los exportadores nacionales, debido a los intentos de bloqueo económico y a la destrucción de muchos esquemas logísticos, favoreció de manera positiva el valor del rublo en el mercado. Sin embargo, el factor que más ha contribuido con el fortalecimiento de la divisa ha sido la venta de gas y petróleo en rublos, una medida que, a juzgar por lo señalado por algunos expertos, también aumentará la demanda de la moneda en un futuro muy cercano. El pasado 24 de marzo, el líder del país exsoviético anunció, en un discurso televisado, que los países occidentales receptores de gas y petróleo siberiano deberían pagar esos productos en rublos, y aseguró que el país seguirá cumpliendo sus obligaciones de suministro. De esta manera, las naciones que impulsaron medidas sancionatorias contra los bancos de ese país, entre las que están incluidas Italia y Alemania como miembros de la Unión Europea, se están viendo obligadas a comprar rublos para poder pagar el suministro de gas y petróleo. Recordemos que el país, que posee la totalidad de las reservas siberianas de crudo y gas, es el principal proveedor de la Unión Europea a través de sus gasoductos, suministrando un estimado de más del 45% de la demanda total de gas de la Comunidad Europea. Solo en el año 2021, el país sancionado suministró 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural por tubería a los países del viejo continente, cuya población supera los 500 millones de habitantes, cubriendo así cerca de la mitad de la demanda total de combustible. En el caso del petróleo, la situación es similar, pues de los casi 6 millones de barriles diarios que exporta el país exsoviético, la mitad, que equivale a unos 2,5 millones de barriles, se envía a Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Grecia, Rumanía y Bulgaria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.